Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Pontoriero, soy profesor de la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado de la Cátedra González. Hoy les voy a presentar la clase número 4 del cronograma, dedicada a la década del 30 en la Argentina y en el mundo. Para comenzar a definir este periodo, podríamos decir que es una etapa de transición entre lo que fue la etapa previa del modelo agroexportador en la Argentina y el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se abrió como consecuencia de la crisis internacional de 1929. Pero en rasgos generales podemos analizar a esta etapa desde tres puntos de vista: en términos políticos, en términos económicos y finalmente en sus aspectos sociales. Con respecto a los aspectos políticos, la década se inaugura con el golpe de estado del general José Félix Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. Este golpe tiene el apoyo de algunos sectores del ejército y algunos sectores civiles que ya venían en la oposición al gobierno radical, pero que aprovechan la coyuntura de la crisis internacional y cómo golpea a la Argentina para presionar sobre el gobierno y producir su derrocamiento. A partir de ese momento, con Uriburu en el poder, se abre, según las autoras del texto que ustedes tienen, Susana De Luque y Mabel Scaltritti, la llamada opción corporativa. Es decir, Uriburu y su grupo lo que pretenden es implantar una dictadura y comenzar a realizar una serie de reformas que den por tierra con la ley Sáenz Peña, la Constitución Nacional, el sistema de partidos y la democracia parlamentaria como se la conocía hasta ese momento, reemplazándola por instituciones de carácter corporativo inspiradas en el modelo fascista. A medida que estos proyectos se dan a conocer, algunos sectores que habían apoyado a Uriburu manifiestan su oposición, sobre todo en el ejército, el sector encabezado por el general Agustín Pedro Justo, que comienza a ponerle límites a los intentos de reforma de Uriburu, y estos límites desembocan en una serie de elecciones que el gobierno propone para la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, para testear el apoyo que la revolución del 30 podía tener. Los resultados en la provincia de Buenos Aires son lapidarios para el gobierno de Uriburu, con el triunfo de una fórmula radical, lo cual lleva al general Uriburu a anular esas elecciones y suspender las que estaban previstas en el resto de las provincias. Quiere decir que este periodo breve de Uriburu decae a partir de estas derrotas electorales, sin crédito político, sin apoyo de la mayoría del ejército y los sectores propietarios que habían apoyado el golpe. Uriburu tiene que poner fecha de elecciones para el año 32 y ese periodo muy breve llega a su fin. En el proceso electoral, el candidato radical Marcelo Torcuato de Alvear, el expresidente, es vetado y ante ese veto el radicalismo vuelve a su política de abstención electoral, por lo tanto no va a participar de las elecciones previstas, y se enfrentan dos alianzas integradas, una de ellas por tres fuerzas: las fuerzas conservadoras, el radicalismo antipersonalista o anti-irigoyenista y el Partido Socialista Independiente, un desprendimiento del viejo Partido Socialista. Esta alianza toma el nombre de Concordancia y lleva como candidatos al general Agustín Pedro Justo y a Julio Argentino Roca Hijo. Se enfrentarán a la Concordancia el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, unidos en la Alianza Civil. En las elecciones del año 32, nuevamente con la proscripción del candidato radical, la abstención del radicalismo, la no participación y maniobras fraudulentas en la mayoría de las provincias, la Concordancia triunfa y se inaugura un periodo que se extenderá hasta el año 43, cuando se produce un nuevo golpe de Estado. El gobierno de la Concordancia, como les decía, va a tratar de realizar una serie de cambios en términos políticos, pero que mantienen una apariencia de funcionamiento democrático cuando en realidad lo que se reimplanta otra vez es el fraude y la persecución a los opositores. Bien, abordamos a partir de este momento la segunda parte del texto referida a las transformaciones económicas producidas en el periodo 1930-1943. Como decíamos al principio de la clase, las consecuencias de la crisis internacional golpearon duramente al modelo agroexportador argentino
Básicamente las primeras consecuencias que pudieron advertirse fue el derrumbe del comercio exterior de la Argentina en cuanto a volumen de sus exportaciones tradicionales, cereales y carnes, como con respecto a los precios internacionales. Es decir, la caída de las exportaciones generó una sobreoferta internacional, por lo tanto los precios de estos productos primarios que la Argentina exportaba, que eran parte fundamental de su balanza comercial, vieron una reducción muy importante de sus precios. La caída de las exportaciones de la Argentina automáticamente produjo una reducción en el ingreso de divisas y evidentemente esto trajo aparejado una reducción en el poder de compra, es decir, una caída de las importaciones. Estas consecuencias fueron produciendo una serie de transformaciones en un contexto muy difícil que apuntaban a la satisfacción de un mercado interno que ya no podía proveerse en el exterior, pero que podía sí intentar reemplazar parte de esas importaciones produciéndolas en el país. Por eso hablamos de que el elemento fundamental en términos económicos para este periodo es comprender la transición del modelo agroexportador hacia un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y el puntapié inicial obviamente es la crisis. Si bien Argentina contaba con una base industrial importante en las décadas previas, se aceleró rápidamente este proceso en los años 30 y se profundizaría después, a principios de los 40, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y una nueva crisis internacional que consolidaría el modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones. Las primeras medidas que se tomaron desde el gobierno en la etapa Uriburu fueron medidas de carácter intervencionista, como las que se fueron tomando después en los años 30 y 40, pero con un sentido de carácter bastante ortodoxo, recesivo, paralización de obras públicas, paralización o reducción de los gastos públicos en general, la reducción del empleo público o el congelamiento de los salarios de empleados públicos, el aumento de la presión impositiva para tratar de equilibrar las cuentas fiscales, lo cual no hizo más que profundizar los efectos de la crisis durante el año 31-32, con la llegada del gobierno del general Justo a partir de 1932 y una nueva dirección en el Ministerio de Hacienda. El gobierno de Justo trató de remontar la situación recesiva, aumentando la dosis de intervención estatal, pero también sosteniendo políticas más activas en cuanto a sostener el comercio exterior de la Argentina o revitalizarlo, sostener o regular la producción en el interior de la Argentina y comenzar a tratar de remontar las consecuencias de la crisis. A fines del año 1932, estas primeras medidas comenzaban a tomar forma. Podríamos nombrar entre ellas la creación de las juntas reguladoras de la producción, la creación del Banco Central de la República Argentina, pero fundamentalmente en el año 1933 la firma del tratado con Gran Bretaña, el llamado Tratado Roca-Runciman, que lo que buscaba era sostener las compras tradicionales de los británicos con respecto a las carnes y a cambio ofrecerles una serie de beneficios a las empresas de capital británico radicadas en Argentina, pero digamos un tratamiento favorable en general al capital británico que tenía una presencia fundamental en la economía y en las finanzas del país. El Tratado Roca-Runciman fue muy criticado por distintos sectores en la Argentina, pero ese convenio finalmente fue aprobado en ambos países y se mantuvo hasta el año 1936, en que luego se lo renovó para un segundo momento. La primera consecuencia de la firma del Tratado Roca-Runciman fue que los sectores ganaderos, exportadores, tuvieron un apoyo fundamental del Estado en este contexto de crisis del comercio internacional y evidentemente se constituyeron en el principal apoyo del gobierno. Si bien el Tratado Roca-Runciman apostaba a revitalizar la producción agropecuaria, pero enfocada a la producción y exportación de carnes, otros sectores no tenían la misma suerte, dado que no participaban de colocaciones en los mercados externos. Por lo tanto, reclamaron
del gobierno una ayuda similar para poder sostener su producción, para no llegar a parálisis total. En el caso del Banco Central, la idea era también regular el ingreso de divisas, los pagos al exterior, ya que el Tratado de Roca-Runciman establecía una serie de condiciones. Una muy importante era que las libras esterlinas que ingresaban a Argentina por las exportaciones de carnes no serían de libre disponibilidad, sino que se reservarían para el giro de ganancias al exterior por parte de las empresas británicas radicadas en el país. En un segundo lugar, para el pago de la deuda externa de la Argentina con la banca británica, y finalmente para la importación de productos procedentes de Gran Bretaña. El tratado también incluía la reducción arancelaria para estos productos, lo cual significaba posicionarlos de un modo privilegiado frente a los productos provenientes de otros países. Recordamos en este punto que la relación entre Argentina, Gran Bretaña y los Estados Unidos, este triángulo comercial, venía trayendo ya una serie de problemas por el creciente nivel de importaciones de Estados Unidos en nuestro país, por la competencia que realizaba al capital británico en varios sectores, como el sector petrolero, automotor, metalúrgico, pero por la relación estrecha que la Argentina tenía con la economía británica, se le dificultaba colocar exportaciones en el mercado norteamericano. La performance de la economía argentina en el gobierno de Justo entre el año 32 y 38, a partir de estas reformas, mostró gradualmente que se podía remontar la crisis, pero sectores importantes de la Argentina y del exterior comenzaron a invertir en la producción industrial, merced a lo que hablábamos antes, un proteccionismo generado por el aumento de los aranceles aduaneros y por la insatisfacción del mercado interno frente a las restricciones para las importaciones. Estas transformaciones de la estructura económica de la Argentina dieron lugar a que el crecimiento de la industria en el periodo 30-43 fuera muy notorio y que esto atrajera una mano de obra que de alguna manera la crisis rural estaba expulsando y que se reunieran geográficamente en Buenos Aires, en sus alrededores y en otras grandes ciudades del litoral. A continuación pasaremos a los aspectos sociales de este periodo 1930-1943. En cuanto a los aspectos sociales de las transformaciones producidas en el periodo 1930-1943, justamente este es uno de los puntos principales. La crisis rural produjo un movimiento migratorio hacia las regiones urbanas del litoral, privilegiándose sobre todo la ciudad de Buenos Aires en la llegada de miles de nuevos trabajadores que procedían de pueblos pequeños del interior, de zonas rurales atravesadas por la crisis del 30 y sus consecuencias. Esta nueva población que se asentó en Buenos Aires y sus alrededores dio como consecuencia una transformación clave en la composición de la clase trabajadora, ya que si tomamos en cuenta los datos del censo de 1914, el componente extranjero en la clase obrera representaba mucho más de la mitad, y si tomamos en cuenta los datos de 1947, solo llegaba a representar un 22%. Quiere decir que esta transformación en la composición de la clase obrera es un elemento muy importante de las transformaciones sociales de la década del 30. También se consolidaron nuevos sectores medios a partir de la expansión del aparato estatal y de la expansión del sector industrial, y en los sectores propietarios rurales, como decíamos anteriormente, se consolidaron los sectores ganaderos exportadores vinculados al Tratado de Roca-Runciman, vinculado al mercado británico. En el caso de la clase trabajadora, el nivel de conflictividad en el periodo 30-35 fue bastante bajo, no solo debido a las diferencias internas entre los sindicatos, sino a que el deterioro de los niveles de empleo, la precariedad laboral y otras situaciones hacían bastante compleja la posibilidad de luchar mediante acción directa, huelgas, manifestaciones, etc. Esta situación cambió a partir del año 35, cuando la situación económica comenzó a mejorar y por lo tanto existieron otras condiciones para las luchas trabajadoras.
El gobierno tomó nota de estos cambios e inclusive comenzó a adoptar algunas políticas de intervención, de arbitraje en los conflictos, un comienzo que se extendería luego en la década del 40 y que muestra que los niveles de mediación y de negociación fueron adquiriendo un protagonismo cada vez más fuerte en el escenario de las luchas sindicales. Con respecto a lo que sucedía en otros sectores, es importante el protagonismo que comienzan a adquirir las Fuerzas Armadas en todo este proceso, ya que debemos tener en cuenta su protagonismo en un nuevo golpe militar poco después, en 1943. La crisis del 30 y las medidas que se fueron adoptando produjeron también impacto en algunos sectores del ejército y de la marina, que estaban muy preocupados por la capacidad que la Argentina podía tener para su defensa, tomando en cuenta la dependencia extrema en cuanto a algunos insumos básicos para la producción bélica. Por eso, la intervención de fuerzas militares en la administración de pozos petroleros en el sur no es una novedad. Sobre todo la Marina estaba muy preocupada a partir de las experiencias que dejó la Primera Guerra Mundial sobre la necesidad de una migración tecnológica y para ello era necesario controlar los recursos petroleros que el país venía descubriendo, venía explotando desde el principio del siglo XX. La dependencia del carbón británico había puesto a la Marina de Guerra de la Argentina en una situación muy dramática durante la Primera Guerra Mundial, prácticamente inmovilizada. Lo mismo sucedía en los años 20, con algunas experiencias, por ejemplo, del servicio aéreo del ejército argentino, que dependía del combustible provisto por empresas extranjeras, pero la creación de YPF en el año 1922, durante la primera presidencia de Irigoyen, también nos muestra la participación de oficiales del ejército en su dirección y en el manejo de su política. Quiere decir que el protagonismo de los militares, o de los militares industrialistas, si queremos remarcar a este sector, vino creciendo ya desde principios del siglo XX, se había acentuado en los años 20. Otro ejemplo, la creación de la fábrica militar de aviones en 1927, pero se acentuó como consecuencia de la crisis del 30 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La preocupación de este sector del ejército y de la marina, como les decía, desde un punto de vista profesional, era asegurarse la producción de elementos bélicos y asegurarse el autoabastecimiento energético, dado que las crisis periódicas habían dejado a la Argentina aislada del mundo y por lo tanto de la provisión de estos elementos. Había que entonces darle una intervención mayor al Estado para asegurarse el control de estos recursos y no depender del exterior para su provisión. En este periodo se consolida la presencia entonces de los militares en un sector productivo que incluye una cantidad de empresas que se reunirán posteriormente en la Dirección General de Fabricaciones Militares. Y esta mayor autonomía de las Fuerzas Armadas con respecto a cómo veían la posición de la Argentina en el mundo, cómo veían la acción de los gobiernos argentinos y cómo veían las medidas económicas que se estaban adoptando, cómo veían la intervención del Estado en la economía, le fueron dando cada vez más un grado de autonomía que se hizo muy notorio ya durante la Segunda Guerra Mundial. Y pese a las divisiones internas que la guerra produjo dentro de los oficiales de las Fuerzas Armadas, había un consenso bastante fuerte en que había que sostener el proceso de industrialización desde distintos puntos de vista, ¿no? Obviamente para garantizar la defensa nacional, pero para evitar también una profunda crisis social que podía traer aparejada la destrucción de la industria, de los puestos de trabajo que se habían generado en este periodo una vez que la Segunda Guerra Mundial terminara. De esa manera, con esta presencia cada vez más fuerte de oficiales de las Fuerzas Armadas, con su mirada sobre la economía, sobre la política nacional e internacional, es que se va a llegar a una posición crítica de los gobiernos de la concordancia y elaborar planes para interrumpir este periodo con un nuevo golpe militar que se producirá finalmente el 4 de junio de 1943.